Señor Decaído la ayudó con su auto y halló más que un problema mecánico. O ponteiro do combustível já tocaba ao vermelo há alguns minutos, mas não era isso que fazia suas mãos tremerem ao volante. Seu coração batia descompassado, acelerado, como se quisesse fugir de seu próprio corpo. O carro comecou a falar. O estalo, depois outro, até que o motor se calou completamente. Silêncio. A joven respirou fundo, tentando conter o pánico que ameacaba desabar en lágrimas. No, no puede ser, murmurou, batendo com suavidade no volante. Justo ahora. Saiu do carro apressada, os saltos afundando levemente na terra molada da beira da estrada. O frío cortaba a pele a través do fino casaco que vestia, e a chuva, tímida ainda, comecou a cair en gotas espacadas. Olhou ao redor, nada. Nenhuma casa, nenhum barulho de carro se aproximando. Apenas ela, a Montana e aquele carro morto. Isabela, que até pouco tempo era vista como uma jovem promissora, sempre elegante, como olar cheio de sonos, agora estava ali, como rímel escorrendo pelas bochechas, a maquiagem desfeita pela ansiedade e pela chuva que comecaba a engrossar. E não era só o carro que tinha quebrado, era sua vida inteira que estava em ruínas. Tentou ligar o celular. Sem sinal. Nenhuma barrina. Nenhuma esperança. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela apertou os punhos, lutando contra o desespero. Tinha fugido. Finalmente tinha tido coragem. Mas agora se perguntava, para onde? E que me protegeria se ele a encontrasse? Foi quando ouviu o Sam, motor se aproximando lentamente. Ruído grave, pouco rouco, como se o veículo também estivesse cansado de viver. Virou-se como salto de susto. Velo caminhonete azul apareceu na curva, coberta de barro e tempo. Parou a poucos metros dela. O vidro do motorista desceu rangendo. Senhorita, todo bem? Perguntou uma voz grave, pouco rouca, mas incrivelmente gentil. Era o homem de cerca de 60 e tantos anos. Cabelos grisalos, baguncados como se não soubesse o que era o pente a dias. Usava uma camisa de flanela gasta e uma jaqueta de couro como colarino puido. Seus olhos castanos, ainda que cansados, carregavam uma ternura difícil de descrever. Mi auto se detuvo, no arranca, y no tengo señal. Dice Isabela, con a voz trémula. Y, no sé dónde estoy. O homem desceu do caminhonete com dificuldade. Suas botas afundaram no barro. Caminou devagar até o carro dela, examinando-o como olar experiente de quem conhecia muito mais de máquinas do que de palavras. Soy Elías, disse ele, enquanto abria o capo. Antes arreglaba autos, cuando todavía tenía fuerzas y ganas, vamos a ver qué pasa con este amigo. Isabela observaba-o com certo receio. Não sabia se confiava nele, mas seu corpo cansado e sua alma exausta já não tinham forcas para mais desconfianças. E havia algo naquele homem, algo em seus gestos simples, no modo como ele falava como carro como se fosse o velo conhecido, que trazia uma estrana sensação de segurança. Parece que es la batería. Tal vez con un empujón arranque otra vez. Murmurou Elías. Isabela não respondeu. Apenas assentiu, mordendo os lábios para conter o choro. O que ela queria de verdade era sumir, desaparecer de tudo aquilo que a machucava. Mas ali estava ela, presa numa estrada fria, sendo ajudada por estrano. Elías percebeu. A olhou por instante mais demorado, en aquele olhar silencioso havia uma compaixão que doía. ¿Te passou algo, hija? Aquela pergunta tão simples, dita com tanta suavidade, fez as lágrimas finalmente escaparem. Isabela balancou a cabeça, tentando mentir como silêncio. Mas não conseguiu. Sua garganta apertou, e uma confissão sussurrada saiu como soluco. Estoy huyendo de alguien que dice que me ama, pero me duele. Elías não fez perguntas.
Apenas deu paso atrás e apontou com a cabeça para sua caminhonete. Sube. Te llevo al pueblo. Ahí hay una pensión. No es gran cosa, pero es cálida. Y no es tan fácil de encontrar para alguien que viene con malas intenciones. Isabela hesitou. Seus solos procuráramos dele. E por un instante, ela viu, por detrás da barba mal feita e do cansaco no rosto, o homem que também fugia. Não com as pernas, mas com a alma. Alguém que, como ela, carregaba cicatrices invisíveis demais para serem contadas em voz alta. Subiu no carro sem dizer uma palavra. Elias deu a volta, entrou, deu partida. O som do motor velozou como o suspiro do destino. E enquanto a caminhonete avancaba devagar na estrada molada, os dois seguirán en silencio. Mas aquele silencio, não era beixo. Era o silencio compartilado. O silencio de quem, sem saber, acababa de cruzar com a peca que faltaba para consertar algo muito mais profundo que o simples problema mecânico. A chuva apertaba lá fora. Mas ali dentro, entre o cheiro de ferrugem e terra molada, algo comecaba a se mover no coracao deles. Algo parecido com esperança. Algo parecido com lar. Gracias, susurrou Isabela, finalmente. Elias apenas assentiu, olhando a estrada como só os cheios de água que ele jamais deixaria cair. Ainda não. Mas no fundo, algo LH dizia que essa jovem poderia ser sua segunda chance de consertar naos ou carro, mas o que restava do seu próprio coracao despedacado. Isabela mantenía la mirada perdida en el paisaje borroso por el agua. Cada tanto, sus ojos se deslizaban hacia Elías, que conducía con la seriedad de quien conoce cada curva de esa carretera como si fuera una línea más de su rostro. No hablaba mucho, pero sus silencios no eran incómodos. Eran densos. Como si escondieran historias que no se atrevía a sacar a la luz. Pasaron varios minutos así, hasta que el cartel oxidado que decía, San Rodrigo, 3 kilómetros, apareció entre los árboles. El pueblo no era más que un conjunto de casas bajas, de techos antiguos, ruas empedradas, uma pequeña praca como uma igreja no centro, e aquele ar de lugar esquecido pelo tempo. Ao entrarem, Isabela sentiu o frio na espina. Não era medo. Era o tipo estrano de saudade de algo que nunca tinha vivido. Elías parou enfrente a uma pensão simples, como letreiro antigo pendurado por uma corrente enferrujada. Desligou o motor e olhou para ela como leve sorriso. Aquí puedes quedarte. Doña Imelda es buena gente. Cocina como los dioses y no hace preguntas. Fez uma pausa. Aunque si quieres, hay otra opción. Ela o olhou con desconfianza contida. ¿Cuál? Mi casa no está lejos. Está vacía, desde hace tiempo. Hay un cuarto con cama y mantas. No tienes que pagar nada. Solo, tener paciencia con el polvo. Isabela pensou por instante. Aquela proposta a surpreendia. Ela não sabia se deveria aceitar. Mas algo en seu peito dizia que não estaba apenas fugindo de homem, estaba correndo ao encontro de algo. No quiero incomodar, murmurou, sincera. Elías deu leve suspiro, posou los baixos por instante. No me incomodas. Hace años que no tengo con quien hablar. E depois, acrescentou con fío de voz que quase se perde una chuva, hace años que no salvo a nadie. Ela o encarou por momento mais longo. Algo naquela frase a atravesou por dentro. Sem dizer nada, apenas assentiu com a cabeça. A casa de Elías ficaba a poucos minutos da pensão, numa rua de paralelepípedos escorregadios e árvores altas que se curvaban sob o peso da chuva. A fachada era simples, con pintura desbotada e uma varanda coberta de folas secas. Ao entrarem, o cheiro de madeira vela e saudade tomou conta. Puedes dejar tus cosas aí. Apontou para o sofá. Voy a encender la estufa. Hace frío esta noche. Isabela se sentou con cuidado,
como se estivese invadindo santuario. O solos percorríamos lugar de vagar, había fotografías en preto e branco penduradas nas paredes, libros empilados en uma estante improvisada e uma poltrona gasta ao lado da lareira, a única que parecía ainda usada. «Vives solo?» perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Elías demorou a responder. Acendeu a estufa com gestos firmes, como quem precisava se ocupar para não pensar. «Desde hace 8 años», murmurou. «Desde que mi hija Clara, parou». O silêncio caiu como uma lamina entre os dois. Elías virou-se devagar e olhou para Isabela com olhos que, pela primeira vez, mostravam uma dor crua, sem armaduras. «La perdí. Y no sé si fue culpa mía o del mundo. Pero se fue. Y con ella, se apagó la mitad de esta casa». Isabela sentiu na garganta. A forma como ele dizia aquelas palavras, não era como quem contava uma história. Era como quem ainda vivia nela. «Lo siento», disse ela, quase num sussurro. Elías apenas assentiu, sem mais explicações. Caminhou até uma porta e a abriu. Este era su cuarto. «No lo he tocado mucho. Pero la cama está limpia. Puedes quedarte el tiempo que necesites». Isabela se levantou e entrou com cuidado. O cuarto era simples, mas ainda havia vestígios de Clara por toda parte, colar pendurado num espelho, livro aberto sobre a escribanina, uma jaqueta dobrada com carinho na cadeira. Parecia que a qualquer momento ela voltaria da escola e se jogaria na cama. Ela respirou fundo, sentindo o perfume suave de lavanda ainda pairando no ar, e uma tristeza doce tomou o peito. Como era possível sentir tanta conexão com alguém que nunca conheceu? «Gracias, de verdad», disse, voltando para a sala. «No tienes que agradecer. A veces, uno solo necesita a alguien que escuche, o que no mire con lástima. Y tú no me miras así». «Porque sé lo que se siente», respondeu ela, com lágrimas quentes caindo pela bochecha. «Sé lo que es perderse por dentro, Elías. Y no saber cómo volver». O velo se sentou na poltrona, apoiando os cotovelos nos joelhos, como se carregasse o peso do mundo nas costas. «¿Y tú de qué huyes, hija?» Isabela hesitou. O rosto de Bruno obviamente como pesadelo. Seu tom de voz, suas ameacas disfarcadas de carícias, seu amor doentio que a facia duvidar da própria sanidade. De alguém que dice que me ama, pero que me asfixia. Me controla. Me apaga poquito a poquito. Elías não respondeu de imediato. Apenas olhou o fogo da estufa como se procurasse ali todas as respostas. Mi Clara también huyó. Pero no llegó a tiempo. Sua voz falou. Tal vez, si hubiera alguien para recogerla en la carretera ese día. Fez-se silencio de novo. Mas dessa vez, era silencio cúmplice. Ahora estoy aquí. Y tú también. Tal vez eso signifique algo. Isabela fechou os olhos por instante, permitindo que uma lágrima escorresse sem culpa. ¿Y si él viene? ¿Y si me encuentra? Elías se levantou devagar, caminhou até ela e colocou a mão em seu ombro com firmeza. «Entonces tendrá que pasar por mí primero». Aquela frase, dita com tanta convicção, ecoou no peito de Isabela como uma promessa antiga. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu segura. Mas lá fora, a chuva continuava a cair. E com ela, algo escorria entre as frestas daquela noite, o presentimento de que o passado ainda não tinha terminado o debate à porta. Que aquela paz recém-nascida seria colocada à prova. E que o que os unia, era muito mais do que problema mecânico. Se sentó en la cama, abrazando sus piernas. La ventana estaba empañada, y el tenue resplandor de un farol en la calle apenas dibujaba sombras sobre las paredes. El reflejo de sí misma le devolvió un rostro cansado, envejecido por el miedo. No era solo el cansancio del cuerpo. Era el alma que gritaba por descanso.
Tomó su celular. Aún sin señal. Lo apagó. Se levantó, caminó hasta la cómoda donde aún estaban algunos pertenencias de Clara. Una pequeña caja de madera con flores talladas descansaba encima, cubierta por una fina camada de poeira. Instintivamente, Isabela a tocou. O toque foi leve, quase reverente. A abriu con cuidado. Dentro había poucas coisas, una fita de cabelo, par de brincos pequeños, cadernino con páginas gastas, e una foto. A imagen mostraba una joven de olhar doce e sorriso tímido. Claramente era Clara. Mas o que arrepiou a pele de Isabela foi a figura ao lado dela. No, murmuró, os olhos arregalados. No puede ser. Era Bruno. Mais joven, como cabelo pouco diferente, mas inconfundivelmente ele. O braco ao redor da cintura de Clara, o sorriso arrogante, o olhar posesivo. El corazón de Isabela dio un vuelco brutal. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Sintió náuseas, como si el pasado la hubiera alcanzado en esa habitación donde todo había quedado congelado. Bajó las escaleras sin pensarlo, con la foto temblando en sus manos. Elías estaba en la cocina, preparando café. Cuando la vio entrar con el rostro pálido, supo que algo había pasado. ¿Qué ocurre?, preguntó, dejando la cuchara de lado. Isabela extendió la foto, sin decir palabra. Elías la tomó con suavidad. Al ver los rostros, sus dedos se crisparon. Su rostro se transformó lentamente, de incredulidad a furia contenida. Él, dijo en un susurro rasgado. ¿Cómo se llama ese hombre? Bruno, respondió ella con la voz rota. Él es, mi prometido. La palabra quedó flotando entre ellos como una sentencia. Elías cerró los ojos por un momento, apretando la foto contra el pecho. Se sentó en silencio, respirando hondo, intentando no romperse por dentro. Él estuvo con Clara, dijo finalmente, la voz más baja que nunca. Pensé que era un buen muchacho. Se ganó mi confianza, y luego desapareció. Clara cayó en una tristeza profunda, empezó a cambiar. A esconderse. Y después, se fue de casa. Nunca volvió. Isabela se llevó las manos al rostro. Las lágrimas salían sin freno. Me destruyó, Elías. Me aisló de mis amigas, de mi madre. Me convenció de que el amor debía doler. Que todo lo que hacía era por mi bien. Yo, lo creí. Elías se levantó con un gesto lento. Su mirada se había endurecido. El hombre que horas antes parecía vencido por el tiempo, ahora se erguía con una determinación casi temible. No fue casualidad que te encontrara en esa carretera, murmuró. El destino no juega con dados. Tal vez tú viniste aquí para que al fin la verdad salga a la luz. Isabela lo miró, con el rostro empapado en lágrimas. ¿Y si vuelve?, preguntó con un hilo de voz. Él no acepta un no. Es capaz de cualquier cosa. Entonces lo enfrentaremos, dijo Elías, con firmeza. Esta vez, no me quedaré de brazos cruzados. Ella quiso creer. Quiso aferrarse a esa promesa. Pero el miedo aún tenía raíces profundas en su alma. Sintió que sus piernas fallaban y se dejó caer en una silla. Elías se acercó, colocó una taza caliente entre sus manos y se agachó frente a ella. Escúchame bien, hija. Ese hombre, no solo destruyó a mi Clara. Está a punto de destruirte a ti. Pero tú ya diste el paso más difícil, escapar. Eso requiere un coraje que ni tú sabes que tienes. Estoy tan cansada, Elías, murmuró ella. No quiero seguir huyendo. Entonces deja de huir. Quédate aquí. Vamos a armar un plan. Yo sé cómo protegerte. No estás sola. La mirada de él era fuego y tristeza. Era la mirada de un padre que falló una vez, y no pensaba fallar de nuevo.
En el silencio que siguió, solo se oía el goteo de la lluvia contra el tejado. Pero entre esas gotas, algo había cambiado. Ya no era solo una joven rota y un hombre decaído. Ahora eran dos heridas que comenzaban, muy lentamente, a cerrarse juntas. Pero afuera, lejos, entre sombras y luces de cidade, alguien já estaba a procura. E cuando aquel alguien descubrise onde ela Isabela despertó con el cuerpo aún pesado por la tensión acumulada. El colchón, sorprendentemente, había sido amable con su espalda. Pero el corazón seguía latiendo con una inquietud difícil de apagar. Se vistió con lo poco que tenía, recogió el cabello en un moño apurado, y bajó las escaleras con pasos suaves, casi temiendo romper la quietud que los envolvía. Elías ya estaba despierto. Sentado en la mesa, con una taza de café entre las manos, miraba por la ventana como si esperara que el pasado se presentara caminando por esa misma calle. «Buenos días», murmuró ella, intentando sonar firme. Él giró apenas el rostro y asintió. «¿Dormiste algo, al menos?» «Un poco. No lo suficiente, pero sí lo justo para no enloquecer». Una leve sonrisa cruzó el rostro de Elías, pero fue fugaz, como un suspiro. Hay días en que eso es todo lo que uno puede pedirle al cuerpo. Hizo un gesto hacia la silla frente a él. «Siéntate. Caliento pan si quieres». Ella se sentó, y por un instante, ambos compartieron el silencio como quien comparte una herida. No hacía falta decir demasiado, el peso de lo que habían descubierto la noche anterior aún flotaba en el aire, como una sombra larga. «Elías», dijo ella finalmente, con la voz apenas más alta que un susurro. «¿Tú sabías que él estaba aquí, hace años?» «No lo supe, hasta que vi esa foto». Bajó la mirada hacia sus manos, como si aún la viera ahí. Era un cobarde disfrazado de buen chico. Gentil, educado. Se ganó la confianza de Clara, y la mía. Y cuando ella comenzó a cambiar, a encerrarse, no supe qué hacer. Pensé que era una fase. Me equivoqué. Isabela lo miró con una ternura dolorosa. En sus palabras no había rabia, sino culpa. Una culpa tan viva que parecía tener voz propia. Él me hizo lo mismo, ¿sabes? Me miraba como si yo fuera lo más valioso, y luego me hería. No con golpes al principio. Con palabras. Con celos. Con amenazas disfrazadas de amor. Elías cerró los ojos. Su rostro, ya marcado por los años, parecía aún más viejo de repente. Mi Clara escribía en un cuaderno. No lo volví a ver después de que se fue. Creo que lo escondía. Tal vez ahí haya respuestas. Isabela asintió, tragando saliva. Su estómago se retorcía. Sentía que cada paso hacia la verdad era como quitar vendas de una herida aún fresca. Elías se levantó. Caminó hasta un pequeño armario en la sala. De ahí, sacó una caja de cartón sellada con cinta vieja. La colocó sobre la mesa. Esto lo encontré cuando me obligué a entrar a su cuarto un año después de su desaparición. No lo abrí todo. Me faltó valor. Isabela lo miró con respeto. Sabía que ese gesto significaba más de lo que él decía. Abrió la caja con cuidado. Dentro, había fotos, cartas, una bufanda tricotada a mano, y, en el fondo, el cuaderno. Era azul, de tapas blandas, decorado con dibujos hechos con bolígrafo. Al abrirlo, el olor a papel guardado la envolvió como un recuerdo. Las primeras páginas eran inocentes, relatos cotidianos, pequeñas frustraciones juveniles. Pero a medida que avanzaban, la tinta se volvía más intensa, los trazos más apretados. Isabela leyó en voz baja, hoy volvió a decirme que si alguien más me miraba, me haría desaparecer. Sonrió cuando lo dijo, como si fuera un chiste. Pero no lo era. Lo vi en sus ojos. Mamá no sabe. Papá tampoco. Me siento atrapada, la mano de Isabela tembló. Me hizo borrar a mis amigas. Me quitó el celular.
Dice que todo lo que necesito es él. Que afuera todos quieren dañarme. Lo peor es que, a veces le creo. No sé quién soy sin él. Me estoy apagando. Elías respiraba con dificultad, el rostro endurecido por el dolor. Me dijo que si lo dejo, va a decir cosas horribles sobre mí. Que me va a arruinar la vida. Dice que nadie más va a quererme. Que soy suya. Solo suya. Basta. Gritó Elías de pronto, golpeando la mesa con fuerza. Isabela cerró el cuaderno de golpe. El sonido seco llenó la sala. Elías se llevó las manos a la cabeza, temblando. Maldito. Cobarde. Y yo lo dejé entrar a mi casa. Yo lo dejé acercarse a mi hija. No fue tu culpa, dijo Isabela, con lágrimas corriendo sin disimulo. Él sabe cómo hacerlo. Es un maestro del control. Engaña a todos. Hasta a uno mismo. Elías respiraba con dificultad, como si el aire le faltara. Caminó hacia la ventana, la abrió de golpe y dejó que el frío lo golpeara en la cara. Isabela se acercó lentamente. ¿Estás bien? Él asintió con un gesto, aunque su cuerpo decía lo contrario. ¿Sabes qué es lo peor? Murmuró, sin mirarla. Que me acostumbré a vivir con esta culpa. Me volví viejo hablando con su foto. Imaginando qué habría pasado si la hubiera escuchado más. Si me hubiera dado cuenta antes. Y yo, dijo ella, apenas un susurro, me acostumbré a vivir con miedo. A creer que merecía lo que me hacía. A justificarlo. Y lo defendía, incluso frente a mi madre. Sus voces, entrecortadas, se entrelazaban como dos canciones tristes que, de algún modo, armonizaban. Pero ya no más, dijo Elías, con la voz quebrada, pero firme. No esta vez. Él volverá, aseguró Isabela, con un nudo en la garganta. Siempre lo hace. Siempre me encuentra. Elías cerró la ventana, giró sobre sus talones y la miró con una fuerza nueva. Entonces lo esperaremos. Pero esta vez, no para huir, sino para enfrentarlo. Ella lo miró, con miedo, sí. Pero también con algo que no sentía hace tiempo, coraje. La caja aún estaba abierta sobre la mesa. El cuaderno temblaba con el viento que entraba por la ventana entreabierta. Y en ese instante, sin decirlo, ambos supieron, esa historia ya no les pertenecía solo a ellos. Era hora de sacarla a la luz. Pero en algún lugar, lejos. Bruno abría una foto en su celular. Ampliaba o rostro de Isabela. Seus olhos estreitaban. E seu sorriso, torto e cruel, surgía como una sombra antiga voltando para cobrar o que él echaba que era dele. Isabela y Elías salieron juntos de la casa. No dijeron mucho. A veces, las palabras sobran cuando el alma ya está exhausta. Caminaron en dirección al centro del pueblo, pasando por casas que se asomaban tímidas, como si también escondieran sus propios secretos. En la plaza central, una iglesia antigua dominaba el paisaje. Su campanario estaba inclinado, como si hubiese visto demasiadas cosas. A su lado, una pequeña tienda de abarrotes y, justo enfrente, una cafetería modesta con sillas de hierro oxidadas en la acera. Entraron allí. El aroma a café recién hecho y pan horneado les envolvió al instante. Algunos pocos rostros levantaron la vista al verlos entrar. Una señora mayor, un par de hombres de aspecto trabajador, una joven con delantal detrás del mostrador. Miradas curiosas, algunas sorprendidas al ver a Elías. Don Elías, dijo uno de los hombres, un mecánico de manos grandes y camisa manchada de grasa. ¿Cuánto tiempo sin verle por aquí? Elías asintió, sin sonreír. He estado ocupado. Cosas de la vida. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Isabela sintió aquellas miradas pesando sobre su espalda. Elías lo notó. No te preocupes. Aquí todos tienen historias.
Y todos aprenden a no hacer demasiadas preguntas. La mesera se acercó. Era joven, de rostro amable. ¿Qué les traigo? 2 cafés, por favor. ¿Y si queda algo de pan de anís? Claro que sí. Cuando la chica se alejó, Isabela observó a su alrededor. El ambiente tenía ese aire nostálgico de los pueblos que alguna vez fueron más vivos. Fotos viejas colgaban de las paredes, y detrás del mostrador, un pequeño televisor pasaba las noticias sin sonido. ¿Viviste aquí siempre?, preguntó ella. Nací aquí, me fui a estudiar a la ciudad, trabajé muchos años afuera. Volví cuando Clara bajó la mirada. Cuando la perdí. Isabela colocó su mano sobre la de él, en silencio. No hacía falta decir más. Los cafés llegaron, y con ellos, una pequeña paz momentánea. El calor de la taza entre las manos parecía sostenerlos, como si esa bebida humilde tuviera el poder de mantenerlos en pie un día más. Pero la calma no duraría. La puerta se abrió de golpe. Un viento frío entró con la figura que se recortó contra la luz del exterior. Era un hombre alto, elegante, con abrigo largo y pasos seguros. Su rostro, afilado como una navaja, trazaba una sonrisa controlada, pero en sus ojos ardía una intención oscura. Isabela lo vio primero. Su cuerpo se tensó. Su respiración se cortó. No, susurró, quedándose helada. Bruno. Él avanzó lentamente, como si supiera exactamente dónde estaba. Como si no le sorprendiera verla allí. Sus ojos pasaron de Elías a ella, y su sonrisa se amplió con ese aire de superioridad que la había hecho temblar tantas veces. «Qué casualidad encontrarte aquí, mi amor», dijo, como si estuvieran en una comedia romántica. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isabela, con un hilo de voz. «Buscándote, por supuesto. Me tenías preocupado. Desapareciste sin decir nada». Giró la cabeza hacia Elías. «¿Y usted? ¿Un caballero rescatando damiselas? ¡Qué noble!». Elías se mantuvo en silencio por un instante. Luego se levantó con calma. «Usted no es bienvenido aquí». Bruno rió. Una risa baja, arrogante. «Este es un pueblo libre, ¿no es cierto? Vine a buscar a mi prometida. Nada más. Pensé que quizás había tenido un accidente, o se había confundido. Ya sabes cómo es. A veces se le olvida lo mucho que me necesita». «No te necesito», dijo Isabela, con los ojos brillando. «No más». Bruno se acercó un paso. Elías lo interceptó con el cuerpo. «Un paso más, y llamo a la policía». «¿La policía?», replicó Bruno con fingida sorpresa. «Oh, no. Vamos, don Elías. No hay necesidad de dramatizar. Solo vine a llevarla a casa». «Todo esto fue un malentendido, ¿verdad, Isa? Mi nombre es Isabela. Y no voy a ninguna parte contigo», escupió ella, de pie ahora, temblando, pero firme. Bruno la miró. La expresión de su rostro cambió apenas un poco. Lo suficiente para que el monstruo real asomara. «Estás alterada. No sabes lo que dices. Ven. Vamos a hablar fuera». «No», dijo ella, con un grito que hizo que todos en el café se quedaran en silencio. Elías tomó el celular, marcó un número. «Estoy llamando al comisario. Salga de aquí antes de que llegue». Bruno se relamió los labios, como un animal frustrado. Su mirada viajó de uno a otro, midiendo. Sabía que no podía hacer nada allí. No todavía. «Esto no ha terminado», dijo, con voz baja. «Volveré por ti, Isabela. No puedes esconderte de mí». Y se marchó. Sin más. Dejó la puerta abierta, el aire frío entrando como una advertencia. La mesera se acercó, pálida. «¿Está bien, señorita?». «No»,
pero lo estaré, respondió Isabela, derrumbándose de nuevo en la silla. Elías colocó una mano sobre su espalda. No va a tocarte. No mientras yo respire. Pero en sus ojos, por primera vez, brillaba el miedo. Porque ahora sabían que el pasado los había alcanzado. Y no iba a irse tan fácilmente. Isabela apenas podía sostenerse en pie. Sus manos temblaban sobre la taza de café que no había tocado. Elías la observaba desde la silla de enfrente, su mirada firme, pero oscura. Sabía que Bruno no se iría para siempre. Sabía que eso no era una visita. Era una advertencia. Tenemos que hacer algo, dijo Isabela con voz baja, sin levantar la mirada. Lo haremos. Pero con cabeza. Elías entrelazó los dedos y los apoyó sobre la mesa. Ese hombre no va a detenerse porque le digas que no. Él es un depredador. Como lo fue con Clara. Isabela alzó los ojos, llenos de un miedo que se mezclaba con rabia. ¿Cómo nadie lo detuvo antes? ¿Cómo pudo seguir libre después de lo que le hizo? Elías apretó la mandíbula. Su mirada se desvió hacia la calle por la ventana, como si en algún rincón aún esperara verla, a Clara, saliendo del colegio, entrando por la puerta con su mochila al hombro. Pero no. Solo quedaban recuerdos. Porque yo no supe ver. Porque ella no se atrevió a hablar. Y cuando quise hacerlo, ya era tarde. Isabela sintió un vacío en el estómago. El dolor del otro comenzaba a fundirse con el suyo. La historia de Clara se volvía más cercana con cada minuto, con cada palabra no dicha. Ella misma podría haber terminado igual. A veces deseaba que algo malo le pasara. Que alguien le hiciera lo mismo que él me hacía. Confesó ella, bajando la voz hasta que fue apenas un hilo. Y después me sentía culpable por pensar eso. Por odiarlo. Por tener miedo y seguir llamándolo amor. Elías estiró la mano y la colocó sobre la de ella. Eso no es culpa tuya. Eso es lo que él te hizo creer. Te rompió por dentro. Igual que a mi hija. Una lágrima se deslizó silenciosa por la mejilla de Isabela. Me rompió tanto que no sé si puedo volver a ser yo. Elías la miró con una tristeza que ya no dolía como antes. Dolía distinto. Dolía con propósito. Vas a sanar. No será rápido. Pero aquí no estás sola. No ahora. El timbre de la cafetería sonó de nuevo. Ambos se tensaron, pero era solo un hombre mayor, cargando una caja con panecillos. El mundo seguía girando, aunque ellos sentían que el suyo se había detenido. Después de unos minutos, salieron del lugar. Elías la condujo por una calle secundaria, bordeando la iglesia. Hay algo que tienes que saber, dijo él de pronto. Algo que tal vez cambia todo. Ella lo miró, confundida. ¿Qué cosa? El nombre, Bruno, no lo escuché por primera vez de Clara. Lo escuché de un vecino, un tiempo antes. Alguien del pueblo que dijo que había llegado un joven forastero, muy educado, que preguntaba por trabajos en la carpintería. Después desapareció. Pero al poco tiempo, Clara lo trajo a casa, y dijo que lo había conocido en la ciudad. ¿Crees que ya estaba planeado? ¿Que él la buscó? Elías asintió, con pesar. No sería raro. Ese hombre elige a sus presas. No es casualidad que seas tan parecida a ella. ¿Nunca te mostró una foto de su pasado? ¿Nunca habló de un pueblo? Isabela negó lentamente. Nunca. Siempre evitaba hablar de antes. Decía que solo importaba lo que teníamos nosotros. Que el pasado no servía de nada. Elías se detuvo. Estaban frente a su casa. La tarde comenzaba a caer, y el cielo se teñía de un gris dorado, como si anunciara otra tormenta, aunque esta fuese de otro tipo. Hay algo más que quiero que veas, dijo, abriendo la puerta. Entraron.
El aire dentro estaba más frío que antes. Elías caminó hasta una cómoda y sacó una carpeta vieja. La colocó sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro, recortes de periódico, informes, y una foto ampliada, de Clara, con un vestido claro, sorrindo, en no canto, o hace apagado, o rostro de Bruno. Esto lo guardé después de que desapareció. Intenté entregarlo a la policía. Pero sin cuerpo, sin denuncia formal, no pudieron hacer nada. Isabela sintió un escalofrío. Tocó los bordes del papel con reverencia. Es la misma sonrisa. El mismo gesto de orgullo en su mirada. Es un cazador. Y tú escapaste de su jaula. Eso no lo va a perdonar. El silencio volvió a caer entre ellos, esta vez más espeso, más lleno de significados. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, con el corazón golpeando su pecho como un tambor en guerra. Le mostramos al pueblo quién es. Conseguimos que otros hablen. Que alguien más lo recuerde. Si conseguimos un testigo, una conexión clara con Clara, tal vez la policía esta vez sí pueda actuar. Isabela cerró los ojos, respiró hondo. Aquel lugar, que por un instante parecía un refugio, volvía a sentirse peligroso. Pero ya no podía huir. Está bien, dijo, con decisión. Voy a quedarme. Voy a contar todo. Ya no quiero vivir con miedo. Elías asintió. Su rostro envejecido se llenó de una seriedad profunda. Entonces esta historia, ahora será nuestra. Y no la vamos a enterrar como hicieron con Clara. En la ventana, las primeras luces de los faroles se encendían. Afuera, el pueblo respiraba en aparente calma. Pero ambos sabían que la oscuridad estaba más cerca de lo que parecía. Porque Bruno nunca fue un hombre que aceptara perder. Y ahora, él sabía dónde golpear. El cuarto seguía intacto, como un recuerdo detenido. Cada objeto estaba en su lugar, como si Clara fuera a volver en cualquier momento, dejando su mochila en la silla y diciendo, «Ya llegué, papá». Pero no volvería. Isabela se sentó en la cama. En sus manos, sostenía el diario. Sus dedos recorrían las páginas una y otra vez, como si las palabras escritas pudieran reconstruir la voz que las había pronunciado alguna vez. Clara había gritado en silencio, y nadie la escuchó. Una puerta crujió en la casa. El sonido hizo que Isabela se sobresaltara. Pero era solo Elías. Caminaba lento por el pasillo, con una taza de té caliente en la mano. «Te traje esto», dijo con voz baja, casi un susurro. «Te hará bien». «Gracias», tomó la taza y la sostuvo entre las palmas, buscando calor. Elías se sentó en la silla junto a la ventana, mirando la misma calle. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella, luego de un largo silencio. «Claro. ¿Cómo haces para seguir aquí? En esta casa, con todo lo que pasó». Elías bajó la cabeza. Sus ojos se posaron en un punto lejano, invisible. Al principio no podía. Dormía en el sillón. No entraba a su cuarto. Apagaba la radio. No hablaba con nadie. Solo existía. Como un auto que sigue encendido pero sin conductor. Ella lo escuchaba con el alma en la garganta. Pero un día, vi su foto, ahí en la repisa. Y me pareció que me miraba decepcionada. Como si me dijera, ¿te vas a rendir también tú? Así que empecé a reparar cosas. A limpiar el polvo. A hablar con ella en voz alta. Y cada día, dolía un poco menos. Isabela bajó la mirada hacia la taza, sus labios temblorosos. No sé si yo podría soportar algo así. Nadie puede. Hasta que no le queda opción. Una brisa leve entró por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a flores nocturnas. Elías se incorporó. «Ven», dijo, con suavidad. «Quiero mostrarte algo». La condujo hasta el fondo de la casa,
pasando por un pasillo angosto lleno de retratos y cuadros. Abrió una puerta de madera vieja que daba a un pequeño taller. Había herramientas colgadas en la pared, piezas de motores, latas de pintura, y sobre una mesa de trabajo, una caja abierta con piezas de autos antiguos. Este era mi refugio, dijo, encendiendo una lámpara colgante que llenó el lugar con una luz cálida. Aquí me escondía de todo, incluso de mí mismo. Isabela miraba todo con una mezcla de curiosidad y respeto. Era un mundo dentro del mundo. ¿Aún reparas autos? Hace años que no. Pero el saber no se olvida. Es como andar en bicicleta. O como el dolor, siempre vuelve cuando menos lo esperas. Ella sonrió con tristeza. Yo no sé reparar nada. Ni siquiera sé quién soy ahora. Eso también se aprende. Elías se acercó a una estantería y sacó una caja de herramientas. ¿Quieres intentarlo? Isabela lo miró, confundida. ¿Ahora? ¿Por qué no? Tal vez arreglar algo de afuera te ayude a empezar a arreglar algo de adentro. Dudó. Pero luego dejó la taza a un lado y se acercó. Elías le explicó cómo colocar una pieza en un carburador viejo. Sus manos aún temblaban, pero él no la apresuraba. Así, exacto. Con suavidad. Las cosas rotas no se curan a la fuerza. Isabela lo miró. Aquella frase, la sintió como una caricia en una herida abierta. ¿Clara venía aquí contigo? A veces. Era más de libros que de herramientas. Pero me gustaba que me acompañara. Ella hablaba y yo escuchaba. No sabía cuánto la necesitaba, hasta que dejó de hablar. El ambiente se llenó de una melancolía densa, pero también de algo cálido. Como si por fin ese lugar volviera a tener vida. Gracias por dejarme estar aquí, dijo ella. No me agradezcas. Tal vez esta casa necesitaba que alguien la habitara otra vez. Tal vez yo también. Un ruido afuera interrumpió ese momento. Fue sutil, pero claro. Una rama rota. Un paso en la tierra. Ambos se quedaron en silencio. Elías apagó la lámpara con rapidez. El taller quedó a oscuras, salvo por un pequeño rayo de luna que entraba por la ventana lateral. ¿Escuchaste eso? Susurró Isabela. Sí. Se acercaron a la ventana con cautela. Afuera, la calle estaba desierta, pero una figura se alejaba caminando, lentamente, como si supiera que lo observaban. No era Clara, pero el corazón de Isabela la reconoció al instante. Bruno. Está vigilando, murmuró ella. Elías cerró la persiana con fuerza. No puede entrar aquí. No mientras yo esté. Pero ambos sabían que el peligro ya no estaba solo allá afuera. Bruno había cruzado un límite. Y la próxima vez, no se conformaría con mirar. No va a detenerse, dijo en voz baja, mirando hacia el suelo. No es la primera vez que lo hace, aparecer así, callado. Vigilando. Esperando. Como si su presencia por sí sola fuera suficiente para quebrarme. Elías se volvió hacia ella. Su rostro, cansado por los años y el dolor acumulado, mostraba algo más esta vez. No solo preocupación. No solo miedo. Sino una ira contenida, esa que arde lenta en los hombres que han perdido demasiado. Esta vez no estás sola, le dijo, con firmeza. Esta vez no va a ganarte. Pero Isabela no respondió. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Era como si ya no tuviera lágrimas, como si lo que pesara ahora fuera más denso que el agua. Caminaron juntos hasta la sala. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, rodeados por el crujido de la madera, el tic-tac de un viejo reloj de pared, y el zumbido suave del viento colándose por alguna rendija. ¿Sabes qué era lo peor?, dijo ella, de pronto, rompiendo el silencio, no los gritos. Ni las amenazas. Era el momento después. Cuando venía y me decía que todo lo hacía por amor.
que me cuidaba tanto, que no podía soportar verme con nadie más. Me abrazaba. Me decía que si alguna vez lo dejaba, él no sobreviviría. Y entonces yo me quedaba. Elías bajó la mirada. Su puño se cerró lentamente sobre su rodilla. Es así como rompen a una persona. No con golpes, sino con cadenas invisibles. Palabras suaves que envenenan el alma. Empecé a mentirme a mí misma. A decir que estaba exagerando. Que quizás yo lo provocaba. Que tal vez era normal. Porque no tenía con qué comparar. Nunca vi un amor sano. Mis padres siempre se gritaban. Nunca supe cómo debía sentirse amar, sin miedo. Elías se volvió hacia ella. Sus ojos, brillantes por la emoción, la miraban con una mezcla de ternura y culpa. Clara tampoco. Su madre se fue cuando era pequeña. Yo trabajaba todo el día. Hacía lo que podía, pero nunca supe cómo hablarle de amor, de hombres, de cómo protegerse de alguien como él. Y cuando lo trajo, cuando lo miraba con esos ojos, pensé que era feliz. Pensé que al fin había encontrado algo que yo no podía darle. ¿Sabes qué es lo más cruel de Bruno?, murmuró Isabela, que siempre me hacía sentir que sin él, yo no valía. Y ahora que estoy lejos, a veces lo sigo sintiendo. Como si él siguiera hablando desde algún rincón de mi cabeza. Pero te fuiste. Elías se acercó un poco más. Eso te hace más fuerte de lo que piensas. Eso, ya es una victoria. Ella respiró hondo. Cerró los ojos por un momento. A veces sueño con él. Me despierto empapada en sudor, con el corazón a punto de salirse del pecho. Y la peor parte es que, durante un segundo, extraño sus abrazos. Porque él mezcló todo. El miedo con el cariño. La caricia con la amenaza. Te reprogramó para confundir el amor con el control. Pero tú estás deshaciendo eso, aunque no lo veas. El silencio volvió, esta vez más suave. Una pausa llena de comprensión. ¿Y tú?, preguntó ella, mirándolo. ¿Cómo fue cuando Clara se fue? Elías tragó saliva. Su voz salió como un susurro cargado de piedras. Me dejó una nota. Decía que necesitaba encontrar su propio camino. Que no me preocupara. Que estaba bien. La leí 1000 veces. Me la sé de memoria. Pero lo que más me duele no es lo que escribió, es lo que no escribió. El miedo que ocultó. El dolor que nunca me mostró. ¿Y no hubo nadie más que pudiera ayudarla? Intenté buscarla. Fui a la policía. Pregunté por todas partes. Hasta contraté a un detective privado. La encontré, demasiado tarde. Isabela se tapó la boca con una mano. El nudo en su garganta se hizo insoportable. ¿Qué pasó? Estaba en un hospital, sin identificación. Había sido golpeada. Dijeron que fue un asalto. Nadie supo decirme más. Cuando llegué, ya no estaba. Dios mío, susurró ella, dejando caer la cabeza entre las manos. Por eso cuando te vi ahí, sola, bajo la lluvia, temblando, sentí que el mundo me estaba dando otra oportunidad. No para salvarte a ti solamente, sino para no fallar otra vez. Isabela levantó el rostro. Lo miró a los ojos. Por un instante, el dolor compartido fue un puente invisible entre dos almas rotas. Un padre sin hija. Una hija sin refugio. Dos sobrevivientes que el destino cruzó cuando más lo necesitaban. Gracias por no mirar para otro lado, dijo ella, con voz quebrada. Gracias a ti, por quedarte. Respondió él. Y en ese instante, algo cambió en el aire. No era redención. No aún. Pero sí la promesa de que estaban juntos en esa lucha. Que esta vez, la historia no se repetiría. Sin embargo, lejos de allí,
bajo la sombra de un árbol seco en las afueras del pueblo, Bruno fumaba en silencio. Observaba la casa de Elías desde la distancia. Su mirada era fría, paciente. Sabía que no podía irrumpir por la fuerza. Pero también sabía que el miedo siempre abre la puerta desde dentro. Se sentó en la cama con el diario de Clara todavía entre las manos, abierto en una página que había leído tantas veces que ya conocía de memoria. Últimamente no me deja salir sola. Dice que afuera hay muchos peligros, pero yo empiezo a creer que el peligro es él. Lo amo. O eso creo. A veces ya no sé. Estoy confundida. Me mira como si fuera suya. Como si fuera un objeto. Y cuando se va, me siento vacía. Pero cuando está, tengo miedo. Isabela tragó en seco. Cerró el cuaderno con delicadeza y lo sostuvo contra el pecho, como si al apretarlo pudiera absorber el coraje que a Clara le había faltado. O el que nadie le dio a tiempo. Bajó las escaleras y encontró a Elías en la cocina, preparando café con movimientos lentos, casi ceremoniales. «No dormiste bien», dijo él, sin girarse, percibiendo su presencia antes de oír sus pasos. «No. Pero al menos no tuve pesadillas». «Eso ya es algo», sirvió 2 tazas y le ofreció una. Se sentaron en la mesa del comedor, uno frente al otro, como 2 viejos conocidos, como si hubieran compartido mucho más que unas cuantas noches. «Estuve leyendo más», dijo ella, acariciando el cuaderno. «Y encontré algo que no habíamos notado antes. Algo que puede ayudarnos». Elías frunció el ceño, interesado. «¿Qué cosa?» Clara menciona un lugar, una cabaña. Dice que Bruno la llevaba allí cuando quería estar a solas con ella. Que era su sitio secreto. No da una dirección exacta, pero habla de un camino de tierra, detrás de unas colinas, donde el bosque empieza a cerrarse. Elías asintió lentamente. Eso suena a El Pinar. Una zona boscosa que queda a unos 3 kilómetros del pueblo. Hay senderos viejos, usados por leñadores. Si la llevó allí, ¿crees que todavía exista esa cabaña? Si nadie la derribó, podría estar. Se quedó pensativo. Y si encontramos algo dentro, algo que lo vincule con Clara, podríamos tener pruebas, completó ella, con un leve temblor en la voz. Algo que no sea solo palabras o recuerdos. Algo real. Elías se levantó. Vamos. ¿Ahora? Cuanto antes mejor. Si él sospecha que sabemos algo, podría intentar borrar su rastro. Ella se puso de pie, con una mezcla de miedo y adrenalina en el pecho. Salieron de la casa con paso decidido, atravesando el pueblo por caminos secundarios para no llamar la atención. El cielo seguía cubierto, y el aire olía a humedad y tierra mojada. Tomaron el sendero que llevaba a El Pinar. Las ramas crujían bajo sus pies, y el viento murmuraba entre los árboles, como si la naturaleza misma supiera que estaban entrando en terreno peligroso. Después de media hora de caminata, Elías se detuvo. «Mira», señaló hacia una estructura casi oculta por la vegetación. «Allí está». La cabaña estaba medio derruida, cubierta de hiedras, con las ventanas rotas y la puerta colgando de un solo gozne. Parecía abandonada desde hacía años, pero al acercarse, Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si el lugar aún respirara. Entraron con cautela. El interior olía a humedad y a recuerdos podridos. Había una vieja cama con un colchón sucio, una mesa rota, botellas vacías en el suelo, y en la esquina, una caja de madera cerrada con un candado oxidado. Esto no es de hace tanto», dijo Elías, examinando las huellas en el suelo. «Alguien ha estado aquí». Isabela se acercó a la caja. El candado se dio con un golpe seco del destornillador que Elías sacó del bolsillo. Dentro encontraron lo impensable. Un cuaderno. Unas fotografías. Y una cadena con un dije en forma de mariposa. Isabela lo tomó con manos temblorosas.
Dije, aparece en una de las fotos de Clara. Era suyo. El cuaderno tenía anotaciones breves, confusas. Palabras sueltas. Iniciales. Fechas. Fragmentos oscuros que hablaban de encuentros, de control, de dolor. Elías, al leerlo, sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Esto es suficiente. Es prueba. Prueba real. Isabela, sin embargo, se quedó congelada al llegar a una hoja en particular. Una fecha. Una dirección. Su nombre. ¿Qué es eso?, preguntó Elías. Es mi dirección. La de mi madre. Está escrita aquí, y esta fecha, fue cuando desapareció por un día. Me dijo que estaba con amigos. Pero estaba espiando a mi familia. Apuntando cosas. Dios mío. Me estaba vigilando desde antes, Elías. Desde mucho antes de que yo lo conociera. Se quedaron en silencio, el viento agitando las ramas fuera, como si celebrara la verdad revelada. Tenemos que llevar esto a la policía, dijo Elías, con urgencia. Sí. Pero tenemos que hacerlo con cuidado. Si él sospecha que lo tenemos. No alcanzó a terminar. Un sonido los paralizó. Un clic metálico. Una rama partida. Y la sensación helada de que no estaban solos. Isabela giró bruscamente hacia la ventana. Una silueta. Unos ojos. Una sonrisa. Bruno los estaba mirando desde la sombra de los árboles. Y esta vez, no pensaba quedarse afuera. Isabela dio un paso hacia atrás, tropezando levemente con una tabla suelta del suelo. El sonido fue apenas un crujido, pero en ese instante, la figura de Bruno se desvaneció como un espectro. No corrió. No se escondió. Simplemente desapareció entre la espesura del bosque. «Vámonos», exclamó Elías, cerrando el cuaderno con un golpe seco. Ahora. Salieron de la cabaña con el corazón en la garganta, sintiendo cada sombra como una amenaza, cada rama rota como una trampa. El camino de regreso al pueblo se volvió eterno. Elías iba delante, protegiendo a Isabela con el cuerpo, girando cada pocos metros para asegurarse de que no lo seguían. ¿Lo viste bien?, preguntó él, sin dejar de caminar. Sí. Estaba ahí. Mirándome, con esa sonrisa. Como si ya supiera que íbamos a encontrarlo todo. Lo sabía, murmuró Elías. Ese cuaderno, la caja, es como si lo hubiera dejado a propósito. Como si quisiera que lo viéramos. ¿Por qué haría eso? Porque es un juego para él, Isa. Un maldito juego de poder. Llegaron al borde del bosque y salieron a la calle de tierra que conectaba con las casas más alejadas del pueblo. El sol ya comenzaba a caer, tiñendo todo de un naranja lúgubre que no traía consuelo. Elías sostenía el cuaderno contra su pecho como si fuera una reliquia. Isabela, en cambio, caminaba mirando por encima del hombro, como si la sombra de Bruno aún nos persiguiera. Al llegar a casa, cerraron todo con rapidez. Elías guardó el cuaderno en una caja de herramientas vieja, la metió dentro del horno de la cocina, un escondite improvisado pero eficaz, y solo entonces se dejó caer en una silla, exhausto. Isabela se quedó de pie, en medio de la sala. Su cuerpo temblaba. Él me estaba vigilando antes de que yo lo conociera, Elías. Planeó todo. Me eligió. Me estudió. Estuvo en mi casa. En mi calle. ¿Tú entiendes lo enfermo que hay que estar para eso? Sí, respondió Elías, con voz grave. Lo entiendo demasiado bien. ¿Y si no quiere que lo llevemos a la policía? ¿Y si esta vez no desaparece como con Clara? ¿Y si decide atacar primero? Elías se levantó. La miró a los ojos. No vamos a esperar a que nos toque la puerta. Vamos a ir al comisario. Esta noche. ¿Y si no nos cree?
Le daremos una razón para creer. Tenemos pruebas físicas, fechas, el nombre de Clara, su dije, y ahora, tu testimonio. Esto no es solo un diario lleno de palabras. Es un rastro. Y Bruno no podrá seguir ocultándose. Isabela asintió. Pero en su pecho, algo aún pesaba. La sensación de que todo iba demasiado rápido, de que Bruno ya había previsto cada movimiento, como si él mismo les hubiera dejado el camino abierto solo para observar cómo se hundían. Esa noche, el pueblo parecía más vacío que nunca. Las calles estaban desiertas, y las luces de las casas apagadas. Caminaron hasta la comisaría, una construcción modesta con rejas oxidadas y una lámpara parpadeante en la entrada. El comisario Ramírez, un hombre mayor, de cejas gruesas y voz ronca, los recibió con escepticismo. Pero cuando Elías abrió la caja y le mostró todo, el cuaderno, las fotos, el dije, su rostro cambió. Ya no era solo desconfianza. Era miedo. Y también reconocimiento. Este tipo, murmuró Ramírez, pasando las páginas con dedos lentos. Lo vi hace años, cuando investigábamos la desaparición de Clara. Nunca tuvimos nada concreto. Nunca apareció su nombre completo. Pero ahora lo tienen, interrumpió Elías. Y tenemos que actuar antes de que él lo haga. Ramírez asintió lentamente. Necesito tiempo para organizar un equipo. Pero quiero que se queden esta noche en la casa. Voy a enviar una patrulla a vigilar la calle. Y si él aparece, esta vez no se va a ir tan fácil. Isabela no podía evitar mirar por la ventana. Afuera, el pueblo dormía. O fingía dormir. Pero ella sentía que los ojos de Bruno estaban en todas partes. Volvieron a casa pasada la medianoche. Un joven agente se ubicó en una camioneta frente a la entrada, con un termo de café y una radio que crepitaba con interferencia. Elías aseguró todas las puertas. La tensión era tanta que cualquier sonido parecía el inicio de una catástrofe. ¿Crees que él sabe que fuimos a la policía?, preguntó Isabela, desde el marco de la puerta. Claro que lo sabe. Ese tipo no da pasos en falso. Pero si quiere jugar con fuego, esta vez también se va a quemar. ¿Y si no lo atrapamos? ¿Y si vuelve a desaparecer? Elías la miró con seriedad. No va a desaparecer. Ya no. Ella cerró la puerta con suavidad y apoyó la espalda contra la madera. Sentía el corazón latiéndole en los oídos. El miedo no se había ido. Pero por primera vez, tenía un escudo. Afuera, Bruno observaba desde un punto más lejano esta vez. Tenía los ojos entrecerrados, los labios apretados, y un teléfono apagado en la mano. Sabía que le quedaban pocos movimientos. Pero aún no había jugado su última carta. Pero algo no encajaba. El agente no se movía. No se rascaba la cabeza. No sorbía el café. Elías entrecerró los ojos. No, murmuró, y bajó corriendo las escaleras. ¿Qué pasa?, preguntó Isabela, saliendo de la cocina con una taza de té en las manos. Quédate aquí, dijo Elías, firme, mientras abría la puerta principal con cautela. Cruzó la calle y golpeó el vidrio del vehículo con los nudillos. ¿Agente? Nada. Golpeó más fuerte. El agente no reaccionó. La radio seguía emitiendo un murmullo estático. Elías dio la vuelta al auto y abrió la puerta. El joven estaba inconsciente, inclinado hacia un lado, respirando, pero con una marca rojiza en el cuello. «¡Maldita sea!», gritó, y corrió de regreso a la casa. «¿Qué pasó?», exclamó Isabela, dejando caer la taza al suelo, que se hizo añicos. «Está aquí. Él estuvo aquí. Lo atacó». Bruno entró sin hacer ruido. Estuvo muy cerca. Isabela retrocedió hasta la pared. Su rostro perdió el color. Una lágrima solitaria le descendió por la mejilla sin que ella la notara.
Elías, si estuvo aquí y no nos despertamos, ¿qué le impidió entrar? No lo sé. Tal vez solo quería que supiéramos que puede hacerlo. Que puede cruzar la puerta cuando quiera. Está jugando con nosotros. Como lo hizo conmigo. Como lo hizo con Clara. Elías la tomó por los hombros. No más. Escúchame bien. Ya no vamos a correr. No vamos a escondernos. Esta vez, él va a saber lo que es ser casado. Elías tomó su teléfono y llamó al comisario. Su voz era urgente, dura. Tienen que venir ya. Lo tenemos más cerca de lo que pensábamos. Está dejando un mensaje. Y si no lo atrapamos ahora, alguien va a salir herido. Otra vez. 20 minutos después, 2 patrullas más rodeaban la calle. El agente herido fue retirado en una ambulancia. Decían que estaba bien, solo sedado. Pero el miedo se instaló en todos. Ya no era una amenaza vaga. Bruno había cruzado la línea. Elías y Isabela dieron su declaración formal. Entregaron el cuaderno, el dije, las fotos. El comisario, que hasta entonces mantenía una postura escéptica, ya no podía fingir. En sus ojos había algo más que preocupación, había terror. Este tipo no es solo un manipulador. Es un depredador. Sabe cómo moverse sin dejar rastro. Y si ya los está acechando así, es porque está desesperado. Ramírez hizo una pausa, se frotó el rostro. Quiero que vayan a un lugar seguro. Elías, ¿tienes algún sitio fuera del pueblo? Sí. La vieja granja de mi hermano. Está abandonada, pero puedo prepararla. Tiene sótano, generador, y solo yo conozco el acceso trasero. Isabela negó con la cabeza, con la mirada firme. No. No me voy. Me pasé años huyendo. No voy a seguir haciéndolo. No otra vez. Isa, murmuró Elías, con la voz quebrada. Quiero enfrentarlo. No quiero esconderme. No quiero que él siga creyendo que puede controlar todo. Prefiero quedarme aquí. Y si viene, que me vea de pie. Elías cerró los ojos por un momento. En su interior, se debatía entre el instinto de protegerla y la certeza de que ella ya no era la misma mujer rota que recogió en la carretera. Entonces nos quedamos, dijo, con decisión. Pero no solos. Vamos a necesitar más ojos, más ayuda. No podemos confiar solo en la policía. ¿Qué estás pensando?, preguntó ella. El pueblo. Hay gente que recuerda. Gente que sospechó de él cuando estuvo con Clara. Si logramos que hablen, que rompan el silencio, podremos empujarlo al límite. Hacerlo cometer un error. ¿Y si no quieren involucrarse? Entonces lo haremos nosotros. De puerta en puerta, si hace falta. Pero no vamos a quedarnos quietos esperando el golpe. Isabela respiró hondo. Acarició el dije de mariposa que aún llevaba en la mano. Su mirada estaba en otro lugar. ¿Sabes? Antes pensaba que yo era débil. Que no merecía que me amaran porque nadie me había enseñado cómo se hace. Bruno se aprovechó de eso. Me moldeó a su medida. Me convirtió en su reflejo. Pero te saliste, dijo Elías. Lo viste. Rompiste el cristal. No muchas pueden hacerlo. Y ahora quiero que todas lo vean. Que sepan que no están solas. Que si yo puedo, ellas también. Elías sonrió, por primera vez en días, con el alma. Aquella joven ya no era la misma. Había encontrado su voz. Y esa voz iba a ser escuchada. Pero lejos de allí, en un motel en las afueras del pueblo, Bruno observaba una pizarra llena de fotos, nombres, y rutas marcadas con hilos rojos. Se movía por la habitación como un ajedrecista inquieto. La rabia hervía bajo su piel. Así que ahora quieres jugar.
¿Isabela?, murmuró, mirando su imagen ampliada. Entonces vamos a jugar. Tomó una caja negra de debajo de la cama. Dentro, una pistola envuelta en tela. Y al cerrar la tapa, una frase escapó de su boca, con veneno. Nadie te va a amar como yo. Nadie. No te pido que te expongas, le decía a cada uno, solo que digas lo que recuerdas. Que no dejes que este tipo desaparezca otra vez como si nada. Algunos lo escuchaban con recelo, otros con temor. Pero hubo quienes bajaron la mirada, y con un suspiro, decían, yo también sospeché. La vi una vez salir de su casa llorando. Quise hablar, pero supe que no me iban a creer. Lo vi discutir con ella. Él le gritaba y luego la abrazaba como si nada hubiera pasado. Pensé que era solo una pelea de pareja. Siempre me pareció raro, pero Clara nunca decía nada. Y uno aprende a no meterse. Elías tomó cada palabra como si fuera una piedra que podría usar para reconstruir la dignidad que el silencio había destruido. Apuntaba todo en un cuaderno viejo, anotando fechas, nombres, lugares. Poco a poco, la sombra de Bruno dejaba de ser un fantasma intangible para convertirse en una figura concreta, identificable, denunciable. Mientras tanto, Isabela estaba en casa, sentada en el porche, con los ojos perdidos en el horizonte. El sol comenzaba a caer, tiñendo las paredes de un tono ámbar triste. Sostenía entre sus manos una de las fotos de Clara. La joven sonreía con inocencia, sin saber que aquel instante sería parte de la prueba de su calvario. El comisario Ramírez había pasado más temprano, entregando una copia de la orden de búsqueda. Estaban a horas de convertir todo en una denuncia formal de agresión, acoso y posible vínculo con desapariciones anteriores. Pero faltaba una última pieza. Algo que empujara a Bruno a mostrar su verdadero rostro ante la ley. Cuando Elías regresó, traía el rostro agotado, pero había en sus ojos un brillo. Hablaron. No todos, pero sí los suficientes. Esto es real, Isa. No estamos solos. Ya no. ¿Y tú crees que eso lo va a detener? No. Pero lo va a inquietar. Va a obligarlo a actuar. Y si da un paso en falso, lo atrapamos. Isabela asintió lentamente. Su corazón latía como si supiera que el momento se acercaba. La calma que los rodeaba era tensa, como la que precede a una tormenta. ¿Y si no se equivoca?, preguntó ella, casi en un susurro. ¿Y si somos nosotros los que cometemos un error? No lo haremos. Esta vez no. Esa noche, el pueblo pareció enmudecer. Las calles se vaciaron más temprano de lo habitual. Las luces de las casas se apagaban una por una. Y aunque había una patrulla en cada esquina, Isabela sentía que Bruno estaba ahí. En algún rincón. Esperando. Cenaron en silencio. Una sopa caliente, pan duro, y una radio encendida con música vieja que apenas sonaba de fondo. Los ojos de Elías no dejaban de mirar la ventana. La escopeta que había desempolvado de su viejo taller reposaba al lado de su silla. No quería usarla, pero estaba dispuesto a hacerlo. Pasada la medianoche, un golpe sordo en la puerta los puso en alerta. Ambos se pusieron de pie al instante. Elías tomó la escopeta. Isabela apagó la luz. «Quédate atrás de mí», dijo él, con voz firme. Se acercaron a la puerta con sigilo. Otro golpe. Más fuerte. Pero no parecía un intento de entrar. Era diferente. ¿Quién es?, gritó Elías, sin abrir. Silencio. Solo el sonido del viento y la radio estática en la cocina. Elías respiró hondo, apoyó la mano en el picaporte, y abrió la puerta de golpe. Nada. Solo un sobre en el suelo. Isabela lo recogió con manos temblorosas. Lo abrió lentamente. Dentro, una hoja doblada y una fotografía. La imagen la hizo retroceder 2 pasos, con los labios temblando. Era ella.
En la plaza del pueblo. Sentada sola en un banco. Al fondo, una silueta apenas visible. Bruno. La nota decía solo una frase, escrita con tinta roja: yo siempre estoy donde tú no miras. Elías apretó los dientes. Le arrebató la hoja y la arrugó con furia. ¡Maldito!, gritó, saliendo al porche, apuntando la escopeta al aire. Da la cara. Vamos, cobarde. Aquí estamos. Elías, gritó Isabela, corriendo tras él y abrazándolo por la espalda. No es así como se gana. Eso es lo que él quiere. Está jugando contigo. Conmigo. Con todos. Y sigue creyendo que puede hacerlo porque nadie lo detiene. Pero lo haremos, dijo ella, apretando los dientes. Lo haremos, pero a nuestra manera. Con pruebas. Con valor. Con todo lo que no tuvo Clara. Elías bajó lentamente el arma. Su respiración agitada se fue calmando. Mañana, murmuró, mañana lo vamos a enfrentar, Isa. Frente a todos. No más sombras. No más susurros. ¿Y si él viene antes? Entonces sabrá que aquí, ya no hay miedo. Desde un tejado vecino, Bruno los observaba en cuclillas, como una fiera esperando el momento exacto. Su mirada era oscura, desprovista de toda humanidad. En su bolsillo, el arma. En su mente, la decisión. Y mientras se deslizaba entre las sombras, solo una cosa era clara: Elías no durmió.